Buen viaje, señor presidente. Estaba sentado en el escaño de madera, bajo las hojas amarillas del parque solitario, contemplando los cisnes polvorientos, con las dos manos apoyadas en el pomo de plata del bastón, y pensando en la muerte. Cuando vino a Ginebra por primera vez, el lago era sereno y diáfano, y había gaviotas mansas que se acercaban a comer en las manos, y mujeres de alquiler que parecían fantasmas de las 6 de la tarde, con volantes de organdí y sombrillas de seda. Ahora, la única mujer posible, hasta donde alcanzaba la vista, era una vendedora de flores en el muelle desierto. Le costaba creer que el tiempo hubiera podido hacer semejantes estragos, no solo en su vida, sino también en el mundo. Era un desconocido más en la ciudad de los desconocidos ilustres. Llevaba el vestido azul oscuro con rayas blancas, el chaleco de brocado y el sombrero duro de los magistrados en retiro. Tenía un bigote altivo de mosquetero, el cabello azulado y abundante, con ondulaciones románticas, las manos de arpista con la sortija de viudo en el árbol izquierdo, y los ojos alegres. Lo único que delataba el estado de su salud era el cansancio de la piel, y aún así, a los 73 años, seguía siendo de una elegancia principal. Aquella mañana, sin embargo, se sentía a salvo de toda vanidad. Los años de la gloria y el poder habían quedado atrás sin remedio, y ahora solo permanecían los de la muerte. Había vuelto a Ginebra después de 2 guerras mundiales en busca de una respuesta terminante para un dolor que los médicos de la Martinica no lograron identificar. Había previsto no más de 15 días, pero iban ya 6 semanas de exámenes agotadores y resultados inciertos, y todavía no se vislumbraba el final. Buscaban el dolor en el hígado, en el riñón, en el páncreas, en la próstata, donde menos estaba. Hasta aquel jueves indeseable, en el que el médico menos notorio de los muchos que lo habían visto lo citó a las 9 de la mañana en el pabellón de neurología. La oficina parecía una celda de monjes, y el médico era pequeño y lúgubre. Tenía la mano derecha escayolada por una fractura del pulgar. Cuando apagó la luz, apareció en la pantalla la radiografía iluminada de una espina dorsal que él no reconoció como suya, hasta que el médico señaló con un puntero, debajo de la cintura, la unión de 2 vértebras. Su dolor está aquí, le dijo. Para él no era tan fácil. Su dolor era improbable y escurridizo. A veces parecía estar en el costillar derecho y a veces en el bajo vientre, y a menudo lo sorprendía con una punzada instantánea en la ingle. El médico lo escuchó en suspenso y con el puntero inmóvil en la pantalla. Por eso nos despistó durante tanto tiempo. Pero ahora sabemos que está aquí. Luego se puso el índice en la sien y precisó: aunque en estricto rigor, señor presidente, todo dolor está aquí. Su estilo clínico era tan dramático que la sentencia final pareció benévola. El presidente tenía que someterse a una operación arriesgada e inevitable. Le preguntó cuál era el margen de riesgo, y el viejo doctor lo envolvió en una luz de incertidumbre. No podríamos decirlo con certeza. Hasta hacía poco, los riesgos de accidentes fatales eran grandes, y más aún los de distintas parálisis de diversos grados. Pero con los avances médicos de las 2 guerras, esos temores eran cosa del pasado. Váyase tranquilo, prepare bien sus cosas y avísenos. Pero eso sí, no olvide que cuanto antes será mejor. No era una buena mañana para digerir esa mala noticia, y menos a la intemperie. Había salido muy temprano del hotel, sin abrigo, porque vio un sol radiante por la ventana y se había ido con sus pasos contados desde el Chemin du Beausoleil, donde estaba el hospital, hasta el refugio de enamorados furtivos del parque inglés. Llevaba allí más de 1 hora, siempre pensando en la muerte, cuando empezó el otoño. El lago se encrespó como un océano embravecido,
y un viento de desorden espantó a las gaviotas y arrasó con las últimas hojas. El presidente se levantó y en vez de comprársela a la florista, arrancó una margarita de los canteros públicos y se la puso en el ojal de la solapa. La florista lo sorprendió. «Esas flores no son de Dios, señor. Son del ayuntamiento». Él no le puso atención. Se alejó con trancos ligeros, empuñando el bastón por el centro de la caña y a veces haciéndolo girar con un donaire un tanto libertino. En el puente del Mont Blanc estaban quitando a toda prisa las banderas de la Confederación, enloquecidas por la ventolera, y el surtidor esbelto coronado de espuma se apagó antes de tiempo. El presidente no reconoció su cafetería de siempre sobre el muelle, porque habían quitado el toldo verde de la marquesina y las terrazas floridas del verano acababan de cerrarse. En el salón, las lámparas estaban encendidas a pleno día, y el cuarteto de cuerdas tocaba un Mozart premonitorio. El presidente cogió en el mostrador un periódico de la pila reservada para los clientes, colgó el sombrero y el bastón en la percha, se puso los lentes con armadura de oro para leer en la mesa más apartada, y solo entonces tomó conciencia de que había llegado el otoño. Empezó a leer por la página internacional, donde encontraba muy de vez en cuando alguna noticia de las Américas, y siguió leyendo de atrás hacia adelante hasta que la mesera le llevó su botella diaria de agua de agua. Hacía más de 30 años que había renunciado al hábito del café por imposición de sus médicos, pero había dicho: si alguna vez tuviera la certidumbre de que voy a morir, volvería a tomarlo. Quizás la hora había llegado. «Tráigame un buen café», ordenó en un francés perfecto. Imprecisó sin reparar en el doble sentido, a la italiana, como para levantar a un muerto. Se lo tomó sin azúcar, a sorbos lentos, y después puso la taza boca abajo en el plato, para que el sedimento del café, después de tantos años, tuviera tiempo de escribir su destino. El sabor recuperado lo redimió por un instante de su mal pensamiento. Un instante después, como parte del mismo sortilegio, sintió que alguien lo miraba. Entonces pasó la página con un gesto casual, miró por encima de los lentes y vio al hombre pálido y sin afeitar, con una gorra deportiva y una chaqueta de cordero volteado, que apartó la mirada al instante para no tropezar con la suya. Su cara le era familiar, se habían cruzado varias veces en el vestíbulo del hospital. Lo había vuelto a ver cualquier día en una motoneta por la Promenade du Lac, mientras él contemplaba los cisnes, pero nunca se sintió reconocido. No descartó, sin embargo, que fuera otra de las tantas fantasías persecutorias del exilio. Terminó el periódico sin prisa, flotando en los chelos suntuosos de Brahms, hasta que el dolor fue más fuerte que la analgesia de la música. Entonces miró el relojito de oro que llevaba colgado de una leontina en el bolsillo del chaleco y se tomó las 2 tabletas calmantes del mediodía con el último trago del agua Evian. Antes de quitarse los lentes, descifró su destino en el asiento del café y sintió un estremecimiento glacial. Allí estaba la incertidumbre. Por último, pagó la cuenta con una propina estítica, cogió el bastón y el sombrero en la percha y salió a la calle sin mirar al hombre que lo miraba. Se alejó con su andar festivo, bordeando los canteros de flores despedazadas por el viento, y se creyó liberado del hechizo. Pero de pronto sintió los pasos detrás de los suyos. Se detuvo al doblar la esquina y dio media vuelta. El hombre que lo seguía tuvo que pararse en seco para no tropezar con él, y lo miró sobrecogido a menos de 2 palmos de sus ojos. «Señor presidente», murmuró. «Dígale a los que le pagan que no se hagan ilusiones», dijo el presidente, sin perder la sonrisa ni el encanto de la voz. «Mi salud es perfecta». «Nadie lo sabe mejor que yo», dijo el hombre abrumado por la carga de dignidad que le cayó encima. «Trabajo en el hospital». La dicción y la cadencia, y aún su timidez, eran las de un Caribe crudo. «No me dirá que es médico», le dijo el presidente. «¿Qué más quisiera yo, señor? Soy chofer de ambulancia». «Lo siento, es un trabajo duro». «No tanto como el suyo, señor». Él lo miró sin reservas y se apoyó en el bastón con las 2 manos y le preguntó con un interés real:
¿De dónde es usted? Del Caribe. De eso ya me di cuenta, dijo el presidente. ¿Pero de qué país? Del mismo que usted, señor. Mi nombre es Homero Rey. El presidente lo interrumpió sorprendido, sin soltarle la mano que Homero había ofrecido. Caray, qué buen nombre. Homero se relajó. Y es más todavía, Homero Rey de la casa. Una cuchillada invernal los sorprendió indefensos en mitad de la calle. El presidente se estremeció hasta los huesos y comprendió que no podía caminar sin abrigo las 2 cuadras que le faltaban hasta la fonda de pobres donde solía comer. ¿Ya almorzó?, le preguntó a Homero. Nunca almuerzo, como una sola vez por la noche en mi casa. Hago una excepción por hoy, le dijo él con todos sus encantos a flor de piel. Lo invito a almorzar. Lo tomó del brazo y lo condujo hasta el restaurante de enfrente, con el nombre dorado en la marquesina de lona, Le Boeuf Couronné. El interior era estrecho y cálido, y no parecía haber un sitio libre. Homero Rey, sorprendido de que nadie reconociera al presidente, siguió hasta el fondo del salón para pedir ayuda. ¿Es presidente en ejercicio?, le preguntó el patrón. No, dijo Homero, derrocado. El patrón soltó una sonrisa de aprobación. Para esos, tengo siempre una mesa especial. Los condujo a un lugar apartado en el fondo del salón donde podían charlar a gusto. El presidente se lo agradeció. No todos reconocen como usted la dignidad del exilio, dijo. La especialidad de la casa eran las costillas de buey al carbón. El presidente y su invitado miraron en torno y vieron a las otras mesas los grandes trozos asados con un borde de grasa tierna. Es una carne magnífica, murmuró el presidente, pero la tengo prohibida. Fijó en Homero una mirada traviesa y cambió de tono. En realidad, tengo prohibido todo. También tiene prohibido el café, dijo Homero, y sin embargo lo toma. ¿Se dio cuenta?, dijo el presidente. Pero hoy fue solo una excepción, en un día excepcional. La excepción de aquel día no fue solo con el café. También ordenó una costilla de buey al carbón y una ensalada de legumbres frescas, sin más aderezos que un chorro de aceite de olivas. Su invitado pidió lo mismo, más media garrafa de vino tinto. Mientras esperaban la carne, Homero sacó del bolsillo de la chaqueta una billetera sin dinero y con muchos papeles. Le mostró al presidente una foto descolorida. Él se reconoció en mangas de camisa, con varias libras menos, y el cabello y el bigote de un color negro intenso, en medio de un tumulto de jóvenes que se había empinado para sobresalir. De una sola mirada, reconoció el lugar, reconoció los emblemas de una campaña electoral aborrecible, reconoció la fecha ingrata. ¡Qué barbaridad!, murmuró. Siempre he dicho que uno envejece más rápido en los retratos que en la vida real. Y devolvió la foto con el gesto de un acto final. Lo recuerdo muy bien, dijo. Fue hace miles de años en la gallera de San Cristóbal de las Casas. Es mi pueblo, dijo Homero, y se señaló a sí mismo en el grupo. Este soy yo. El presidente lo reconoció. Era una criatura. Casi, dijo Homero. Estuve con usted en toda la campaña del sur como dirigente de las brigadas universitarias. El presidente se anticipó al reproche. Yo, por supuesto, ni siquiera me fijaba en usted, dijo. Al contrario, era muy gentil con nosotros, dijo Homero, pero éramos tantos que es posible que no se acuerde. ¿Y luego? ¿Quién lo puede saber más que usted?, dijo Homero. Después del golpe militar, lo que es un milagro es que los dos estemos aquí, listos para comernos medio buey. No muchos tuvieron la misma suerte. En ese momento le llevaron los platos. El presidente se puso la servilleta en el cuello, como un babero de niño, y no fue insensible a la callada sorpresa del invitado. Si no hiciera esto, perdería una corbata en cada comida, dijo. Antes de empezar, probó la sazón de la carne, la aprobó con un gesto complacido y volvió al tema. Lo que no me explico es por qué no se me había acercado antes, en vez de seguirme como un sabueso. Entonces Homero le contó que lo había reconocido desde que lo vio entrar en el hospital por una puerta reservada para casos muy especiales. Era pleno verano y él llevaba el traje completo de lino blanco de las Antillas, con zapatos combinados en blanco y negro, la margarita en el ojal y la hermosa cabellera alborotada por el viento. Homero averiguó que estaba solo en Ginebra,
sin ayuda de nadie, pues conocía de memoria la ciudad donde había terminado sus estudios de leyes. La dirección del hospital, a solicitud suya, tomó las determinaciones internas para asegurar el incógnito absoluto. Esa misma noche, Homero se concertó con su mujer para hacer contacto con él. Sin embargo, lo había seguido durante 5 semanas buscando una ocasión propicia, y quizás no habría sido capaz de saludarlo si él no lo hubiera enfrentado. «Me alegra que lo haya hecho», dijo el presidente, «aunque la verdad no me molesta estar solo». «No es justo». «¿Por qué?», preguntó el presidente con sinceridad. «La mayor victoria de mi vida ha sido lograr que me olviden». «Nos acordamos de usted más de lo que usted se imagina», dijo Homero sin disimular su emoción. «Es una alegría verlo así, sano y joven». «Sin embargo», dijo él sin dramatismo, «todo indica que moriré muy pronto». «Sus probabilidades de salir bien son muy altas», dijo Homero. El presidente dio un salto de sorpresa, pero no perdió la gracia. «¡Ah, caray! ¿Es que en la bella Suiza se abolió el sigilo médico?» «En ningún hospital del mundo hay secretos para un chofer de ambulancias», dijo Homero. «Pues lo que yo sé lo he sabido hace apenas 2 horas, y por boca del único que debía saberlo». «En todo caso, usted no moriría en vano», dijo Homero. «Alguien lo pondrá en el lugar que le corresponde como un gran ejemplo de dignidad». El presidente fingió un asombro cómico. «Gracias por prevenirme», dijo. Comía como lo hacía todo, despacio y con una gran pulcritud. Mientras tanto miraba a Homero directo a los ojos, de modo que éste tenía la impresión de ver lo que él pensaba. Al cabo de una larga conversación de evocaciones nostálgicas, hizo una sonrisa maligna. «Había decidido no preocuparme por mi cadáver, pero ahora veo que debo tomar ciertas precauciones de novela policíaca para que nadie lo encuentre». «Será inútil», bromeó Homero a su vez. «En el hospital no hay misterios que duren más de 1 hora». Cuando terminaron con el café, el presidente leyó el fondo de su taza. Volvió a estremecerse. El mensaje era el mismo. Sin embargo, su expresión no se alertó. Pagó la cuenta en efectivo, pero antes verificó la suma varias veces. Contó varias veces el dinero, con un cuidado excesivo, y dejó una propina que solo mereció un gruñido del mesero. «Ha sido un placer», concluyó al despedirse de Homero. «No tengo fecha para la operación y ni siquiera he decidido si voy a someterme o no. Pero si todo sale bien, volveremos a vernos». «¿Y por qué no antes?», dijo Homero. «Lázara, mi mujer, es cocinera de ricos. Nadie prepara el arroz con camarones mejor que ella, y nos gustaría tenerlo en casa una noche de estas». «Tengo prohibido los mariscos, pero los comeré con mucho gusto», dijo él. «Dígame cuándo». «El jueves es mi día libre». «Perfecto», dijo el presidente. «El jueves a las 7 de la noche estoy en su casa. Será un placer». «Yo pasaré a recogerlo», dijo Homero. «Hotellerie Dames, 14 Rue de la Industrie, detrás de la estación». «¿Es correcto?» «Correcto», dijo el presidente y se levantó más encantador que nunca. «Por lo visto, sabe hasta el número que calzo». «Claro, señor», dijo Homero divertido. 41. Lo que Homero Rey no le contó al presidente, pero se lo siguió contando durante años a todo el que quiso oírlo, fue que su propósito inicial no era tan inocente. Como otros choferes de ambulancia, tenía arreglos con empresas funerarias y compañías de seguros para vender servicios dentro del mismo hospital, sobre todo a pacientes extranjeros de escasos recursos. Eran ganancias mínimas y además había que repartirlas con otros empleados que se pasaban de mano en mano los informes secretos sobre los enfermos graves. Pero era un buen consuelo para un desterrado sin porvenir que subsistía a duras penas con su mujer y sus 2 hijos, con un sueldo ridículo. Lázara Davis, su mujer, fue más realista. Era una mulata fina de San Juan de Puerto Rico, menuda y maciza, del color del caramelo en reposo, y con unos ojos de perra brava que le iban muy bien a su modo de ser. Se habían conocido en los servicios de caridad del hospital, donde ella trabajaba como ayudante de todo
después de que un rentista de su país, que la había llevado como niñera, la dejó al garete en Ginebra. Se habían casado por el rito católico, aunque ella era princesa yoruba, y vivían en una sala de 2 dormitorios en el 8º piso sin ascensor de un edificio de migrantes africanos. Tenían una niña de 9 años, Bárbara, y un niño de 7, Lázaro, con algunos índices menores de retraso mental. Lázaro Davis era inteligente y de mal carácter, pero de entrañas tiernas. Se consideraba a sí misma como una Tauro pura y tenía una fe ciega en sus augurios astrales. Sin embargo, nunca pudo cumplir el sueño de ganarse la vida como astróloga de millonarios. En cambio, aportaba a la casa recursos ocasionales y a veces importantes, preparando cenas para señoras ricas que se querían lucir con sus invitados, haciéndoles creer que eran ellas las que cocinaban los excitantes platos antillanos. Homero, por su parte, era tímido de solemnidad y no daba para más de lo poco que hacía. Pero Lázara no concebía la vida sin él, por la inocencia de su corazón y el calibre de su arma. Les había ido bien, pero los años venían cada vez más duros y los niños crecían. Por los tiempos en que llegó el presidente, habían empezado a picotear de sus ahorros de 5 años, de modo que cuando Homero Rey lo descubrió entre los enfermos, se le fue la mano en las ilusiones. No sabían la ciencia cierta qué le iban a pedir, ni con qué derecho. En el primer momento, habían pensado venderle el funeral completo, incluidos el embalsamiento y la repatriación. Pero poco a poco se fueron dando cuenta de que la muerte no parecía tan inminente como al principio. El día del almuerzo estaban ya aturdidos por las dudas. La verdad es que Homero no había sido dirigente de brigadas universitarias ni nada parecido, y la única vez que participó en la campaña electoral fue cuando tomaron la foto que había logrado encontrar por milagro, traspapelada en el ropero. Pero su fervor era cierto. Era cierto también que había tenido que huir del país por su participación en la resistencia callejera contra el golpe militar, aunque la única razón para seguir viviendo en Ginebra después de tantos años era su pobreza de espíritu. Así que una mentira más, o de menos, no debía ser un obstáculo para ganarse el favor del presidente. La primera sorpresa de ambos fue el que el desterrado ilustre viviera en un hotel de 4ª categoría en el barrio triste de La Grotte, entre inmigrantes asiáticos y mariposas de la noche, y que comiera solo en fondas de pobres, cuando Ginebra estaba llena de residencias dignas para políticos en desgracia. Homero lo había visto repetir día tras día los actos de aquel día. Lo había acompañado de vista y a veces a una distancia menos que prudente en sus paseos nocturnos por entre los muros lúgubres y los colgajos de campánulas amarillas de la ciudad vieja. Lo había visto absorto durante horas frente a la estatua de Calvino. Había subido tras él paso a paso la escalinata de piedra, sofocado por el perfume ardiente de los jazmines, para contemplar los lentos atardeceres del verano sobre la cima del Borg Le Fou. Una noche lo vio bajo la primera llovizna, sin abrigo ni paraguas, haciendo la cola con los estudiantes para un concierto de Rubinstein. «No sé cómo no le ha dado la pulmonía», le dijo después a su mujer. El sábado anterior, cuando el tiempo empezó a cambiar, lo había visto comprando un abrigo de otoño con un cuello de bisones falsos, pero no en las tiendas luminosas de la Rue de Rouen, donde compraban los emires furtivos, sino en el mercado de pulgas. «Entonces no hay nada que hacer», exclamó Lázara cuando Homero se lo contó. «Es un avaro de mierda, capaz de hacerse enterrar por la beneficencia en la fosa común. Nunca le sacaremos nada». «A lo mejor es pobre de verdad», dijo Homero, después de tantos años sin empleo. «Ay, negro, una cosa es ser Piscis con ascendente Piscis y otra cosa es ser pendejo», dijo Lázara. «Todo el mundo sabe que se alzó con el oro del gobierno y que es el exiliado más rico de la Martinica». Homero, que era 10 años mayor, había crecido impresionado con la noticia de que el presidente estudió en Ginebra, trabajando como obrero de la construcción. En cambio, Lázara se había criado entre los escándalos de la prensa enemiga,
magnificados en una casa de enemigos, donde fue niñera desde niña. Así que en la noche en que Homero llegó ahogándose de júbilo porque había almorzado con el presidente, a ella no le valió el argumento de que lo había invitado a un restaurante caro. Le molestó que Homero no le hubiera pedido nada de lo mucho que habían soñado, desde beca para los niños hasta un empleo mejor en el hospital. Le pareció una confirmación de sus sospechas la decisión de que le echaran el cadáver a los buitres en vez de gastarse sus francos en un entierro digno y en una repatriación gloriosa. Pero lo que rebosó el vaso fue la noticia que Homero se reservó para el final, de que había invitado al presidente a comer arroz de camarones el jueves por la noche. «No más eso nos faltaba», gritó Lázara. «Que se nos muera aquí, envenenado con camarones de lata, y tengamos que enterrarlo con los ahorros de los niños». Lo que al final determinó su conducta fue el peso de su lealtad conyugal. Tuvo que pedir prestado a una vecina 3 juegos de cubierto de alpaca y una ensaladera de cristal, a otro una cafetera eléctrica, a otro un mantel de bordado y una vajilla china para el café. Cambió las cortinas viejas por las nuevas, que solo usaban en los días de fiesta, y les quitó el forro a los muebles. Pasó un día entero fregando los pisos, sacudiendo el polvo, cambiando las cosas del lugar, hasta que logró lo contrario de lo que más les hubiera convenido, que era conmover al invitado con el decoro de la pobreza. El jueves en la noche, después que se repuso del ahogo de los 8 pisos, el presidente apareció en la puerta con el nuevo abrigo viejo y el sombrero melón de otro tiempo, y con una sola rosa para Lázara. Ella se impresionó con su hermosura viril y sus maneras de príncipe, pero más allá de todo, lo vio como esperaba, falso y rapaz. Le pareció impertinente, porque ella había cocinado con las ventanas abiertas para evitar que el vapor de los camarones impregnara la casa, y lo primero que hizo él al entrar fue aspirar hondo, como en un éxtasis súbito, y exclamó con los ojos cerrados y los brazos abiertos: «¡Ah, el olor de nuestro mar!». Le pareció más tacaño que nunca por llevarle una sola rosa, robada sin duda de los jardines públicos. Le pareció insolente por el desdén con que miró a los recortes de periódicos sobre sus glorias presidenciales y los gallardetes y banderines de la campaña que Homero había clavado con tanto candor en la pared de la sala. Le pareció duro de corazón porque no saludó siquiera a Bárbara y a Lázaro, que le tenían un regalo hecho por ellos, y en el curso de la cena se refirió a 2 cosas que no podía soportar: los perros y los niños. Lo odió. Sin embargo, su sentido caribe de la hospitalidad se impuso sobre sus prejuicios. Se había puesto la bata africana de sus noches de fiesta y sus collares y pulseras de santería, y no hizo durante la cena un solo gesto ni dijo una palabra de sobra. Fue más que irreprochable. Perfecta. La verdad era que el arroz de camarones no estaba entre las virtudes de su cocina, pero lo hizo con los mejores deseos y le quedó muy bien. El presidente se sirvió 2 veces, sin medirse en los elogios, y le encantaron las tajadas fritas de plátano maduro y la ensalada de aguacate, aunque no compartió las nostalgias. Lázara se conformó con escuchar hasta los postres, cuando Homero se atascó sin que viniera a cuento en el callejón, sin salida de la existencia de Dios. «Yo sí creo que existe», dijo el presidente, «pero que no tiene nada que ver con los seres humanos. Anda en cosas mucho más grandes». «Yo solo creo en los astros», dijo Lázara, y escrutó la reacción del presidente. «¿Qué día nació usted?» 11 de marzo. «Tenía que ser», dijo Lázara, con un sobresalto triunfal, y preguntó de buen tono: «¿No serán demasiado 2 Piscis en una misma mesa?». Los hombres seguían hablando de Dios cuando ella se fue a la cocina a preparar el café. Había recogido los trastos de la comida y ansiaba con toda su alma que la noche terminara bien. De regreso a la sala con el café, le salió al encuentro una frase suelta del presidente que la dejó atónita. «No lo dude, mi querido amigo, lo peor que pudo pasarle a nuestro pobre país es que yo fuera presidente». Homero vio a Lázara en la puerta con las tazas chinas y la cafetera prestada y creyó que se iba a desmayar. También el presidente se fijó en ella. «No me mire así, señora», le dijo de buen tono. «Estoy hablando con el corazón». Y luego, volviéndose a Homero, terminó: «Menos mal que estoy pagando cara mi insensatez».
Lázara sirvió el café, apagó la lámpara cenital de la mesa, cuya luz inclemente estorbaba para comenzar, y la sala quedó en una penumbra íntima. Por primera vez se interesó en el invitado, cuya gracia no alcanzaba a disimular su tristeza. La curiosidad de Lázara aumentó cuando él terminó el café y puso la taza boca abajo en el plato para que reposara el asiento. El presidente les contó en la sobremesa que había escogido la isla de Martinica para su destierro por la amistad con el poeta Aimé Césaire, que por aquel entonces acababa de publicar su Cahiers d'un retour au pays natal, y le prestó ayuda para iniciar una nueva vida. Con lo que les quedaba de la herencia de la esposa, compraron una casa de maderas nobles en la colina de Fort-de-France, con alambreras en las ventanas y una terraza de mar llena de flores primitivas, donde era un gozo dormir con el alboroto de los grillos y la brisa de la maleza y el ron de las cañas de los trapiches. Se quedó allí con la esposa, 14 años mayor que él y enferma desde su parto, único atrincherado contra el destino en la reclutera viciosa de sus clásicos latinos, en latín y con la convicción de que aquel era el acto final de su vida. Durante años tuvo que resistir las tentaciones de toda clase de aventuras que le proponían sus partidarios derrotados. Pero nunca volví a abrir una carta. Nunca, desde que descubrí que hasta las más urgentes eran menos urgentes una semana después, y que a los 2 meses no se acordaba de ellas ni el que las había escrito. Miró a Lázara a media luz cuando encendió un cigarrillo y se lo quitó con un movimiento ávido de los dedos. Le dio una chupada profunda y retuvo el humo en la garganta. Lázara, sorprendida, cogió la cajetilla y los fósforos para encender otro, pero él le devolvió el cigarrillo encendido. «Fuma usted con tanto gusto que no pude resistir la tentación», le dijo él, pero tuvo que soltar el humo porque sufrió un principio de tos. Abandoné el vicio hace muchos años, pero él no me abandonó a mí por completo. Algunas veces ha logrado vencerme, como ahora. La tos le dio 2 sacudidas más. Volvió el dolor. El presidente miró la hora en el relojito de bolsillo y tomó las 2 tabletas de la noche. Luego escrutó en el fondo de la taza. No había cambiado nada, pero esta vez no se estremeció. Algunos de mis antiguos partidarios han sido presidentes después que yo. Sáyago, dijo Homero. Sáyago y otros, dijo él, todos como yo, usurpando un honor que no merecíamos con un oficio que no sabíamos hacer. Algunos persiguen solo el poder, pero la mayoría busca todavía menos, el empleo. Lázara se encrespó. ¿Usted sabe lo que dicen de usted?, le preguntó. Homero, alarmado, intervino. Son mentiras. Son mentiras y no lo son, dijo el presidente con una calma celestial. Tratándose de un presidente, las peores ignominias pueden ser las 2 cosas al mismo tiempo, verdad y mentira. Había vivido en la Martinica todos los días del exilio, sin más contactos con el exterior que las pocas noticias del periódico oficial, sosteniéndose con clases de español y latín en un liceo oficial y con las traducciones que a veces le encargaba Aimé Césaire. El calor era insoportable en agosto, y él se quedaba en la hamaca hasta el mediodía, leyendo el arrullo del ventilador de aspas del dormitorio. Su mujer se ocupaba de los pájaros que criaba en libertad, aún en las horas de más calor, protegiéndose del sol con un sombrero de paja de alas grandes, adornado de frutillas artificiales y de flores de organdí. Pero cuando bajaba el calor, era bueno tomar el fresco en la terraza, él con la vista fija en el mar hasta que se hundía en las tinieblas, y ella en su mecedor de mimbre con el sombrero roto y las sortijas de fantasía en todos los dedos, viendo pasar los buques del mundo. Ese va para Puerto Santo, decía ella. Ese casi no puede andar con la carga de guineos de Puerto Santo, decía, pues no le parecía posible que pasara un buque que no fuera de su tierra. Él se hacía el sordo, aunque al final ella logró olvidar mejor que él, porque se quedó sin memoria. Permanecían así hasta que terminaban los crepúsculos fragorosos y tenían que refugiarse en la casa, derrotados por los zancudos. Uno de esos tantos agostos, mientras leía el periódico en la terraza, el presidente dio un salto de asombro. «¡Ay, caray!», dijo, «he muerto en Estoril». Su esposa, levitando en el sopor, se espantó con la noticia.
Eran 6 líneas en la página quinta del periódico que se imprimía a la vuelta de la esquina, en el cual se publicaban sus traducciones ocasionales, y cuyo director pasaba a visitarlo de vez en cuando. Y ahora decía que había muerto en Estoril de Lisboa, balneario y guarida de la decadencia europea, donde nunca había estado y tal vez el único lugar del mundo donde no hubiera querido morir. La esposa murió de veras un año después, atormentada por el último recuerdo que le quedaba para aquel instante, el del único hijo que había participado en el derrocamiento de su padre y fue fusilado más tarde por sus propios cómplices. El presidente suspiró. Así somos, y nada podrá redimirnos. Un continente concebido por las heces del mundo entero, sin un instante de amor, hijos de raptos, de violaciones, de tratos infames, de engaños, de enemigos con enemigos. El presidente se enfrentó a los ojos africanos de Lázara, que lo escudriñaban sin piedad, y trató de amansarla con su labia de viejo maestro. La palabra mestizaje significa mezclar las lágrimas con la sangre que corre. ¿Qué se puede esperar de semejante brebaje? Lázara lo clavó en su sitio con un silencio de muerte, pero logró sobreponerse poco antes de la medianoche y lo despidió con un beso formal. El presidente se opuso a que Homero lo acompañara al hotel, pero no pudo impedir que lo ayudara a conseguir un taxi. De regreso a casa, Homero encontró a su mujer descompuesta de furia. Ese es el presidente mejor tumbado del mundo, un tremendo hijo de puta. A pesar de los esfuerzos que hizo Homero por tranquilizarla, pasaron en vela una noche terrible. Lázara reconocía que era uno de los hombres más bellos que ella había visto, con un poder de seducción devastadora y una virilidad de cemental. Así como está, viejo y jodido, debe ser todavía un tigre en la cama. Pero creía que esos dones de Dios los había malbaratado al servicio de la simulación. No podía soportar sus alardes de haber sido el peor presidente del país, ni sus ínfulas de aceta, si estaba convencida de que era dueño de la mitad de los ingenios de Martinica, ni la hipocresía de su desdén por el poder, si era evidente que lo daría todo por volver un minuto a la presidencia para hacerles morder el polvo a sus enemigos. Y todo eso solo por tenernos rendidos a sus pies. ¿Qué puede ganar con eso?, dijo Homero. Nada. Lo que pasa es que la coquetería es un vicio de que no se sacia con nada. Era tanta su furia que Homero no pudo soportarla en la cama y se fue a terminar la noche envuelto con una manta en el diván de la sala. Lázara se levantó también en la madrugada, desnudo de cuerpo entero, como solía dormir y estar en casa, y hablando consigo misma en un monólogo de una sola cuerda. En un momento borró de la memoria de la humanidad todo rastro de la cena indeseable. Devolvió al amanecer todas las cosas prestadas, cambió las cortinas nuevas por las viejas y puso los muebles en su lugar, hasta que la casa volvió a ser tan pobre y decente como había sido hasta la noche anterior. Por último, arrancó los recortes de la prensa, los retratos, banderines y gallardetes de campaña abominable y tiró todo en el cajón de la basura con un grito final. ¡Al carajo! Una semana después de la cena, Homero encontró al presidente esperándolo en la salida del hospital, con la súplica de que lo acompañara a su hotel. Subieron los 3 pisos empinados hasta una mansarda con una sola claraboya que daba a un cielo de ceniza y atravesada por una cuerda con ropa puesta a secar. Había además una cama matrimonial que ocupaba la mitad del espacio, una silla simple, un aguamanil y bidet portátil, y un ropero de pobres con el espejo nublado. El presidente notó la impresión de Homero. «Es el mismo cubil donde viví mis años de estudiante», le dijo, como excusándose. «Lo reservé desde Fort-de-France». Sacó de una bolsa de terciopelo y desplegó sobre la cama el saldo final de sus recursos. Varias pulseras de oro con distintos adornos de piedras preciosas, un collar de perlas de 3 vueltas y otros 2 de oro y piedras preciosas, 3 cadenas de oro con medallas de santos y un par de aretes de oro con esmeraldas, otro con diamantes y otro con rubíes, 2 relicarios y un guardapelo, 11 sortijas con toda la clase de monturas preciosas y una diadema de brillantes que pudo haber sido de una reina. Luego sacó de un estuche distinto 3 pares de mancornas de plata y 2 de oro con sus correspondientes pisacorbatas,
y un reloj de bolsillo enchapado en oro blanco. Por último, sacó de una caja de zapatos sus 6 condecoraciones, 2 de oro, 1 de plata y el resto chotarra pura. Es todo lo que me queda en la vida, dijo. No tenía más alternativas que venderlo todo para completar los gastos médicos y deseaba que Homero le hiciera el favor con el mayor sigilo. Sin embargo, Homero no se sintió capaz de complacerlo mientras no tuviera las facturas en regla. El presidente le explicó que eran las prendas de su esposa heredadas de una abuela colonial, que a su vez había heredado un paquete de acciones en minas de oro en Colombia. El reloj, las mancuernas y los pisacorbatas eran suyos. Las condecoraciones, por supuesto, no fueron antes de nadie. No creo que alguien tenga facturas de cosas así. Homero fue inflexible. En ese caso, no me quedará más remedio que dar la cara. Empezó a recoger las joyas con una calma calculada. Le ruego que me perdone, mi querido Homero, pero es que no hay peor pobreza que la de un presidente pobre. Hasta sobrevivir parece digno. En ese instante, Homero lo vio con el corazón y le rindió sus armas. Aquella noche, Lázara regresó tarde a casa. Desde la puerta vio las joyas radiantes bajo la luz mercurial del comedor y fue como si hubiera visto un alacrán en su cama. «No seas bruto, negro», dijo asustada. «¿Por qué están aquí esas cosas?». La explicación de Homero la inquietó todavía más. Se sentó a examinar las joyas, una por una, con una meticulosidad de orfebre. A un cierto momento, suspiró. Debe ser una fortuna. Por último, se quedó mirando a Homero sin encontrar una salida para su ofuscación. Carajo, ¿cómo hace uno para saber si todo lo que ese hombre dice es verdad? ¿Y por qué no?, dijo Homero. Acabo de ver que él mismo lava su ropa y la acerca en el cuarto, igual que nosotros, colgada en un alambre. Por tacaño, dijo Lázara. Oh, por pobre, dijo Homero. Lázara volvió a examinar las joyas, pero ahora con más atención, porque también ella estaba vencida. Así que la mañana siguiente se vistió con lo mejor que tenía, se aderezó con las joyas que le parecieron más caras, se puso cuantas sortijas pudo en cada dedo, hasta en el pulgar, y cuantas pulseras pudo ponerse en cada brazo, y se fue a venderlas. A ver quién le pide facturas a Lázara Davis, dijo al salir pavoneándose de risa. Escogió la joyería exacta, con más ínfulas que prestigio, donde sabía que se vendía y se compraba sin demasiadas preguntas, y entró aterrorizada, pero pisando firme. Un vendedor vestido de etiqueta, enjunto y pálido, le hizo una venia teatral al besarle la mano y se puso a sus órdenes. El interior era más claro que el día por los espejos y las luces intensas, y la tienda entera parecía de diamante. Lázara, sin mirar apenas al empleado por temor a que se le notara la farsa, lo siguió hasta el fondo. El empleado le invitó a sentarse ante uno de los 3 escritorios Luis XV que servían de mostradores individuales y extendía encima un pañuelo inmaculado. Luego se sentó frente a Lázara y esperó. ¿En qué puedo servirle? Ella se quitó las sortijas, las pulseras, los collares, los aretes, todo lo que llevaba a la vista, y fue poniéndolo sobre el escritorio en un orden de ajedrez. Lo único que quería, dijo, era conocer su verdadero valor. El joyero se puso el monóculo en el ojo izquierdo y empezó a examinar las alhajas con un silencio clínico. Al cabo de un rato, sin interrumpir el examen, preguntó: ¿De dónde es usted? Lázaro no había previsto esa pregunta. Ay, mi señora, de muy lejos. Me lo imagino. Volvió al silencio, mientras Lázaro le escudriñaba sin misericordia con sus terribles ojos de oro. El joyero le consagró una atención especial a la diadema de diamantes y la puso aparte de las otras joyas. Lázaro suspiró. ¿Es usted un Virgo perfecto? El joyero no interrumpió el examen. ¿Cómo lo sabe? Por el modo de ser. Él no hizo ningún comentario hasta que terminó y se dirigió a ella con la misma parsimonia del principio. ¿De dónde viene todo esto? Herencia de una abuela. Murió el año pasado en Paramaribo a los 97 años. El joyero la miró entonces a los ojos.
Lo siento mucho, pero el único valor de estas cosas es lo que pese el oro. Cogió la diadema con la punta de los dedos y la hizo brillar bajo la luz deslumbrante. Salvo esta, es muy antigua, egipcia tal vez, y sería invaluable si no fuera por el mal estado de los brillantes. Pero de todos modos tiene un cierto valor histórico. En cambio, las piedras de las otras alhajas, amatistas, esmeraldas, rubíes, ópalos, todas, sin excepción, eran falsas. Sin duda las originales fueron buenas, pero de tanto pasar de una generación a otra, se han ido quedando en el camino las piedras legítimas, reemplazadas por culos de botella. Lázara sintió una náusea verde, respiró hondo y dominó el pánico. El vendedor la consoló. Ocurre a menudo, señora. Ya lo sé, dijo Lázara. Por eso quiero salir de ellas. Entonces sintió que estaba más allá de la farsa y volvió a ser ella misma. Sin más vueltas, sacó del bolso las mancuernas, el reloj de bolsillo, los pisacorbatas y las condecoraciones de oro y plata, el resto de baratijas personales del presidente, y las puso todo sobre la mesa. ¿También esto?, preguntó el joyero. Todo, dijo Lázaro. Los francos suizos con lo que le pagaron eran tan nuevos que temió mancharse los dedos con la tinta fresca. Los recibió sin contarlos, y el joyero la despidió en la puerta con la misma ceremonia del saludo. Ya de salida, sosteniendo la puerta de cristal para cederle el paso, la demoró un instante. Una cosa más, señora. Soy Acuario. A la prima noche, Homero y Lázara llevaron el dinero al hotel. Hechas otra vez las cuentas, faltaba un poco más, de modo que el presidente se quitó y fue poniendo sobre la cama el anillo matrimonial, el reloj con la lentina y las mancuernas y el pisacorbatas que estaba usando. Lázara le devolvió el anillo. Este no, un recuerdo así no se puede vender. El presidente lo admitió y volvió a ponerse el anillo. Lázara le devolvió a sí mismo el reloj del chaleco. Esto tampoco. El presidente no estuvo de acuerdo, pero ella lo puso en su lugar. ¿A quién se le ocurre vender relojes en Suiza? Ya vendimos uno, dijo el presidente. Sí, pero no por el reloj, sino por el oro. También este es de oro. Sí, pero usted puede hasta quedarse sin operar, pero no sin saber qué hora es. Tampoco le aceptó la montura de oro de los lentes, aunque él tenía otro par de carey. Sospesó las prendas que tenía en la mano y puso término a las dudas. Además, con esto alcanza. Antes de salir, descolgó la ropa mojada sin consultárselo y se la llevó para secarla y plancharla en la casa. Se fueron en la motoneta, Homero conduciendo y Lázara en la parrilla, abrazada a su cintura. Las luces públicas acababan de encenderse en la tarde de Malva. El viento había arrancado las últimas hojas y los árboles parecían fósiles desplomados. Un remolcador descendía por el ródano con un radio a todo volumen que iba dejando por las calles un reguero de música. Georges Brassens cantaba «Mon amour tient bien là-bas, le temps va passer par là, et le temps est un barbare, dans la guerre beatil». Homero y Lázara corrían en silencio, embriagados por la canción y por el olor memorable de los jacintos. Al cabo de un rato, ella pareció despertar de un largo sueño. ¡Carajo! ¿Qué? El pobre viejo. ¡Qué vida de mierda! El viernes siguiente, 7 de octubre, el presidente fue operado en una sesión de 5 horas, que por el momento dejó las cosas tan oscuras como estaban. En rigor, el único consuelo era saber que estaba vivo. Al cabo de 10 días, lo pasaron a un cuarto compartido con otros enfermos y pudieron visitarlo. Era otro, desorientado y macilento, y con un cabello ralo que le desprendía con el solo roce de la almohada. De su antigua prestancia, solo le quedaba la fluidez de las manos. Su primer intento de caminar con 2 bastones ortopédicos fue descorazonador. Lázara se quedaba a dormir a su lado para ahorrarle el gasto de una enfermera nocturna.
Uno de los enfermos del cuarto pasó la primera noche gritando por el pánico de la muerte. Aquellas veladas interminables acabaron con las últimas reticencias de Lázaro. A los 4 meses de haber llegado a Ginebra, le dieron de alta. Homero, administrador meticuloso de sus fondos exiguos, pagó las cuentas del hospital y se lo llevó en su ambulancia con otros empleados que ayudaron a subirlo al 8º piso. Se instaló en la alcoba de los niños, a quienes nunca acabó de reconocer, y poco a poco volvió a la realidad. Se empeñó en los ejercicios de rehabilitación con un rigor militar y volvió a caminar con un solo bastón. Pero aún vestido con la buena ropa de antaño, estaba muy lejos de ser el mismo, tanto por su aspecto como por el modo de ser. Temeroso del invierno que se anunciaba muy severo, y que en realidad fue el más crudo de lo que iba del siglo, decidió regresar en un barco que zarpaba de Marsella el 13 de diciembre, contra el criterio de los médicos que querían vigilarlo un poco más. A última hora, el dinero no alcanzó para tanto, y Lázara quiso completarlo a escondidas de su marido con un rasguño más en los ahorros de los hijos, pero también allí encontró menos de lo que suponía. Entonces Homero le confesó que lo había cogido a escondidas de ella para completar la cuenta del hospital. Bueno, se resignó Lázara, digamos que era el hijo mayor. El 11 de diciembre lo embarcaron en el tren de Marsella bajo una fuerte tormenta de nieve, y solo cuando volvieron a casa encontraron una carta de despedida en la mesa de noche de los niños. Allí mismo dejó su anillo de bodas para Bárbara, junto con el de la esposa muerta, que nunca trató de vender, y el reloj de Leontina para Lázaro. Como era domingo, algunos vecinos caribes que descubrieron el secreto habían acudido a la estación de Corlavín con un conjunto de arpas de Veracruz. El presidente estaba sin aliento, con el abrigo de perdulario y una larga bufanda de colores que había sido de Lázaro, pero aún así permaneció en el pescante del último vagón, despidiéndose con el sombrero bajo el azote del vendaval. El tren empezaba a acelerar cuando Homero cayó en la cuenta de que se había quedado con el bastón. Corrió hasta el extremo del andén y lo lanzó con bastante fuerza para que el presidente lo atrapara en el aire, pero cayó entre las ruedas y quedó destrozado. Fue un instante de terror. Lo último que vio Lázara fue la mano trémula estirada para atrapar el bastón que nunca alcanzó, y el guardián del tren que logró agarrar por la bufanda al anciano cubierto de nieve y lo salvó en el vacío. Lázara corrió despavorida al encuentro del marido, tratando de reír detrás de las lágrimas. «Dios mío, ese hombre no se muere con nada». Llegó sano y salvo, según anunció en su extenso telegrama de gratitud. No se volvió a saber nada de él en más de un año. Por fin llegó una carta de 6 hojas manuscritas, en la que ya era imposible reconocerlo. El dolor había vuelto, tan intenso y puntual como antes, pero él decidió no hacerle caso y dedicarse a vivir la vida como viniera. El poeta Aimé Césaire le había regalado otro bastón con incrustaciones de nácar, pero había resuelto no usarlo. Hacía 6 meses que comía carne con regularidad y toda clase de mariscos, y era capaz de beberse hasta 20 tazas diarias de café cerrero. Pero ya no leía el fondo de la taza, porque sus pronósticos le resultaban al revés. El día que cumplió los 75 años, se había tomado unas copitas del exquisito ron de la Martinica, que le sentaron muy bien, y volvió a fumar. No se sentía mejor, por supuesto, pero tampoco peor. Sin embargo, el motivo real de la carta era comunicarles que se sentía tentado de volver a su país para ponerse al frente de un movimiento renovador, por una causa justa y una patria digna, aunque solo fuera por la gloria mezquina de no morirse viejo en su cama. En ese sentido, concluía la carta, el viaje a Ginebra había sido providencial. Junio 1979. La Santa. 22 años después volví a ver a Margarito Duarte. Apareció de pronto en una de las callecitas secretas del Trastevere y me costó trabajo reconocerlo a primera vista, por su castellano difícil y su buen talante de romano antiguo.
Tenía el cabello blanco y escaso, y no le quedaban rastros de la conducta lúgubre y las ropas funerarias del letrado andino con que había venido a Roma por primera vez. Pero en el curso de la conversación fui rescatándolo poco a poco de las perfidias de sus años y volví a verlo como era, sigiloso, imprevisible y de una tenacidad de picapedrero. Antes de la segunda taza de café, en uno de nuestros bares de otros tiempos, me atreví a hacerle la pregunta que me carcomía por dentro. ¿Qué pasó con la santa? Ahí está la santa, esperando. Sobre el tenor Rafael Rivero Silva y yo podíamos entender la tremenda carga humana de su respuesta. Conocíamos tanto su drama que durante años pensé que Margarito Duarte era el personaje en busca de autor que los novelistas esperamos durante toda una vida. Y si nunca dejé que me encontrara, fue porque el final de su historia me parecía inimaginable. Había venido a Roma en aquella primavera radiante en que Pío XIII padecía de una crisis de hipo que ni las buenas ni las malas artes de médicos y hechiceros habían logrado remediar. Salía por primera vez de su escarpada aldea de Tolima, en los Andes colombianos, y se le notaba hasta en el modo de dormir. Se presentó una mañana a nuestro consulado con la maleta de pino lustrado que por la forma y el tamaño parecía el estuche de un violonchelo, y le planteó al cónsul el motivo sorprendente de su viaje. El cónsul llamó entonces por teléfono al tenor Rafael Rivero Silva, su compatriota, para que le consiguiera un cuarto en la pensión donde ambos vivíamos. Así lo conocí. Margarito Duarte no había pasado de la escuela primaria, pero su vocación por las bellas letras le había permitido una formación más amplia con la lectura apasionada de cuanto material impreso encontraba a su alcance. A los 18 años, siendo el escribano del municipio, se casó con una bella muchacha que murió poco después en el parto de la primera hija. Esta, más bella aún que la madre, murió de una fiebre esencial a los 7 años. Pero la verdadera historia de Margarito Duarte había empezado 6 meses antes de su llegada a Roma, cuando hubo que mudar el cementerio de su pueblo para construir una represa. Como todos los habitantes de la región, Margarito desenterró los huesos de sus muertos para llevarlos al cementerio nuevo. La esposa era polvo. En la tumba contigua, por el contrario, la niña seguía intacta después de 11 años. Tanto que cuando destaparon la caja, se sintió el vaho de las rosas frescas con la que la habían enterrado. Lo más asombroso, sin embargo, era que el cuerpo carecía de peso. Centenares de curiosos, atraídos por el clamor del milagro, desbordaron la aldea. No había duda. La incorruptibilidad del cuerpo era un síntoma inequívoco de la santidad, y hasta el obispo de la diócesis estuvo de acuerdo en que semejante prodigio debía someterse al veredicto del Vaticano. De modo que se hizo una colecta pública para que Margarito Duarte viajara a Roma a batallar por una causa que ya no era solo suya ni del ámbito estrecho de su aldea, sino un asunto de la nación. Mientras nos contaba su historia en la pensión del apacible barrio de Parioli, Margarito Duarte quitó el candado y abrió la tapa del baúl primoroso. Fue así como el tenor Rivero Silva y yo participamos del milagro. No parecía una momia marchita como las que se ven en tantos museos del mundo, sino una niña vestida de novia que siguiera dormida. La piel era tersa y tibia, y los ojos abiertos eran diáfanos y causaban la impresión insoportable de que nos veían desde la muerte. El raso y los azares falsos de la corona no habían resistido al rigor del tiempo con tan buena salud como la piel, pero las rosas que le habían puesto en las manos permanecían vivas. El peso del estuche de pino, en efecto, siguió siendo igual cuando sacamos el cuerpo. Margarito Duarte empezó sus gestiones al día siguiente de la llegada. Al principio con una ayuda diplomática más compasiva que eficaz, y luego con cuantas artimañas se le ocurrieron para sortear los incontables obstáculos del Vaticano. Fue siempre muy reservado sobre sus diligencias, pero se sabía que eran numerosas e inútiles. Hacía contacto con cuantas congregaciones religiosas y fundaciones humanitarias se encontraba a su paso, donde lo escuchaban con atención, pero sin asombro, y le prometían gestiones inmediatas que nunca culminaron. La verdad es que la época no era la más propicia.
Todo lo que tuviera que ver con la Santa Sede había sido postergado hasta que el Papa superara la crisis de hipo, resistente no solo a los más refinados recursos de la medicina académica, sino a toda clase de remedios mágicos que le mandaban del mundo entero. Por fin, en el mes de julio, Pío XII se repuso y fue a sus vacaciones de verano en Castel Gandolfo. Margarito llevó a la santa a la primera audiencia semanal con la esperanza de mostrársela. El Papa apareció en el patio interior, en un balcón tan bajo que Margarito pudo ver sus uñas bien pulidas y alcanzó a percibir su hálito de lavanda. Pero no circuló por entre los turistas que llegaban de todo el mundo para verlo, como Margarito esperaba, sino que pronunció el mismo discurso en 6 idiomas y terminó con la bendición general. Al cabo de tantos aplazamientos, Margarito decidió enfrentar las cosas en persona y llevó a la Secretaría de Estado una carta manuscrita de casi 60 folios, de la cual no obtuvo respuesta. Él lo había previsto, pues el funcionario que la recibió con los formalismos de rigor apenas si se dignó a darle una mirada oficial a la niña muerta, y los empleados que pasaban cerca la miraban sin ningún interés. Uno de ellos le contó que el año anterior habían recibido más de 800 cartas que solicitaban la santificación de cadáveres intactos en distintos lugares del mundo. Margarito pidió por último que se comprobara la ingravidez del cuerpo. El funcionario la comprobó, pero se negó a admitirla. Debe ser un caso de sugestión colectiva. En sus escasas horas libres y en los áridos domingos del verano, Margarito permanecía en su cuarto, encarnizado en la lectura de cualquier libro que le pareciera de interés para su causa. A fines de cada mes, por iniciativa propia, escribía en un cuaderno escolar una relación minuciosa de sus gastos con su caligrafía preciosista de amanuense mayor, para rendir cuentas estrictas y oportunas a los contribuyentes de su pueblo. Antes de terminar el año, conocía a los dédalos de Roma como si hubieran nacido en ellos. Hablaba un italiano fácil y de tan pocas palabras como su castellano andino, y sabía tanto como el que más sobre procesos de canonización. Pero pasó mucho más tiempo antes de que cambiara su vestido fúnebre y el chaleco y el sombrero de magistrado, que en la Roma de la época eran propios de algunas sociedades secretas, con fines inconfesables. Salía desde muy temprano con el estuche de la santa, y a veces regresaba tarde en la noche, exhausto y triste, pero siempre con un rescoldo de luz que le infundía alientos nuevos para el día siguiente. Los santos viven en su tiempo propio, decía. Yo estaba en Roma por primera vez, estudiando en el Centro Experimental de Cine, y viví su calvario con una intensidad inolvidable. La pensión donde vivíamos era en realidad un apartamento moderno, a pocos pasos de la Villa Borghese, cuya dueña ocupaba 2 alcobas y alquilaba 4 estudiantes extranjeros. La llamábamos María Bella, y era guapa y temperamental en la plenitud de su otoño, y siempre fiel a la norma sagrada de que cada quien es rey absoluto dentro de su cuarto. En realidad, la que llevaba el peso de la vida cotidiana era su hermana mayor, la tía Antonieta, un ángel sin alas que trabajaba por horas durante el día y andaba por todos lados con su balde y su escoba de jerga, lustrando más allá de lo posible los mármoles del piso. Fue ella quien nos enseñó a comer los pajaritos cantores que cazaba Bartolino, su esposo, por un mal hábito que le quedó de la guerra, y quien terminaría por llevarse a Margarito a vivir en su casa cuando los recursos no le alcanzaron para los precios de María Bella. Nada menos adecuado para el modo de ser de Margarito que aquella casa sin ley. Cada hora nos reservaba una novedad, hasta en la madrugada, cuando nos despertaba el rugido pavoroso del león en el zoológico de la Villa Borghese. El tenor Rivero Silva se había ganado el privilegio de que los romanos no se resintieran con sus ensayos tempraneros. Se levantaba a las 6, se daba su baño medicinal de agua helada y se arreglaba la barba y las cejas de Mefístoles, y sólo cuando ya estaba listo, con la bata de cuadros escoceses, la bufanda de seda china y su agua de colonia personal, se entregaba en cuerpo y alma a sus ejercicios de canto. Abría de par en par la ventana del cuarto, aún con las estrellas del invierno, y empezaba a calentar la voz con fraseos progresivos de grandes arias de amor,
hasta que se soltaba a cantarla a plena voz. La expectativa diaria era que cuando daba el do de pecho le contestaba el león de la Villa Borghese, con un rugido de temblor de tierra. «¿Eres San Marcos reencarnado, Fligrio mío?», exclamaba la tía Antonieta, asombrada de veras. Solo él podía hablar con los leones. Una mañana no fue el león el que le dio la réplica. El tenor inició el dueto de amor de Otelo, «Gianè la notte dens'astigni ogni clamor». De pronto, desde el fondo del patio, nos llegó la respuesta en una hermosa voz de soprano. El tenor prosiguió, y las dos voces cantaron el trozo completo, para solaz del vecindario, que abrió las ventanas para santificar sus casas con el torrente de aquel amor irresistible. El tenor estuvo a punto de desmayarse cuando supo que su desdémona invisible era nada menos que la gran María Caniglia. Tengo la impresión de que fue aquel episodio el que le dio un motivo válido a Margarito Duarte para integrarse a la vida de la casa. A partir de ese entonces, se sentó con todos en la mesa común, y no en la cocina, como al principio, donde la tía Antonieta lo complacía casi a diario con su guiso maestro de pajaritos cantores. María Bella nos leía de sobremesa los periódicos del día para acostumbrarnos a la fonética italiana, y completaba las noticias con una arbitrariedad y una gracia que nos alegraban la vida. Uno de esos días contó, a propósito de la santa, que en la ciudad de Palermo había un enorme museo con los cadáveres incorruptos de hombres, mujeres y niños, e inclusive varios obispos, desenterrados de un mismo cementerio de los padres capuchinos. La noticia inquietó tanto a Margarito que no tuvo un instante de paz hasta que fuimos a Palermo. Pero le bastó una mirada de paso por las abrumadoras galerías de momias sin gloria para formarse un juicio de consolación. No son el mismo caso. A estos se les nota enseguida que están muertos. Después del almuerzo, Roma sucumbía en el sopor de agosto. El sol de mediodía se quedaba inmóvil en el centro del cielo, y en el silencio de las 2 de la tarde solo se oía el rumor del agua, que es la voz natural de Roma. Pero hacia las 7 de la noche, las ventanas se abrían de golpe para convocar el aire fresco que empezaba a moverse, y una muchedumbre jubilosa se echaba a las calles sin ningún propósito distinto que el de vivir, en medio de los petardos de las motocicletas, los gritos de los vendedores de sandía y las canciones de amor entre las flores y las terrazas. El tenor y yo no hacíamos la siesta. Íbamos en su Vespa, él conduciendo y yo en la parrilla, y le llevábamos helados y chocolates a las putitas de verano que mariposeaban bajo los laureles centenarios de la Villa Borghese, en busca de turistas desvelados a pleno sol. Eran bellas, pobres y cariñosas, como la mayoría de las italianas de aquel tiempo, vestidas de organza azul, de popelina rosada, de lino verde, y se protegían del sol con las sombrillas apolilladas por las lluvias de la guerra reciente. Era un placer humano estar con ellas, porque saltaban por encima de las leyes del oficio y se daban el lujo de perder un buen cliente para irse con nosotros a tomar un café bien conservado en el bar de la esquina, o a pasear en las carrozas de alquiler por los senderos del parque, o a dolernos de los reyes destronados y sus amantes trágicas que cabalgaban al atardecer en el galopatoio. Más de una vez les servíamos de intérpretes con algún gringo descarriado. No fue por ellas que llevamos a Margarito Duarte a la Villa Borghese, sino para que conociera al león. Vivía en libertad en un islote desértico circundado por un foso profundo, y tan pronto como nos divisó en la otra orilla, empezó a rugir con un desasosiego que sorprendió a su guardián. Los visitantes del parque acudieron sorprendidos. El tenor trató de identificarse con su do de pecho matinal, pero el león no le prestó atención. Parecía rugir hacia todos nosotros sin distinción, pero el vigilante se dio cuenta al instante de que solo rugía por Margarito. Así fue. Para donde él se moviera, se movía el león, y tan pronto como se escondía, dejaba de rugir. El vigilante, que era doctor en letras clásicas de la Universidad de Siena, pensó que Margarito debió estar ese día con otros leones que lo habían contaminado. Aparte de esa explicación, que era inválida, no se le ocurrió otra. En todo caso, no son rugidos de guerra, sino de compasión. Sin embargo, lo que impresionó al tenor Rivero Silva
No fue aquel episodio sobrenatural, sino la conmoción de Margarito cuando se detuvieron a conversar con las muchachas del parque. Lo comentó en la mesa, y unos por picardía y otros por comprensión estuvimos de acuerdo en que sería una buena obra ayudar a Margarito a resolver su soledad. Conmovida por la debilidad de nuestros corazones, María Bella se apretó la pechuga de madraza bíblica, con sus manos empedradas de anillos de fantasía. Yo lo haría por caridad, si no fuera porque nunca he podido con los hombres que usan chaleco. Fue así como el tenor pasó por la Villa Borghese a las 2 de la tarde, y se llevó en ancas de su vespa la mariposita que le pareció más propicia para darle una hora de buena compañía a Margarito Duarte. La hizo desnudarse en su alcoba, la bañó con jabón de olor, la secó, la perfumó con su hada de colonia personal y la empolvó de cuerpo entero con su talco alcafornado para después de afeitarse. Por último le pagó el tiempo que ya llevaban y una hora más, y le indicó letra por letra lo que debía hacer. La bella desnuda atravesó en puntillas la casa en penumbras, como un sueño de la siesta, y dio 2 golpecitos tiernos en la alcoba del fondo. Margarito Duarte, descalzo y sin camisa, abrió la puerta. «Buonasera, giovanotto», dijo ella con voz y modos de colegiala. «Mi manda il tenore». Margarito asimiló el golpe con una gran dignidad. Acabó de abrir la puerta para darle paso, y ella se tendió en la cama, mientras él se ponía a toda prisa la camisa y los zapatos para atenderla con el debido respeto. Luego se sentó a su lado en una silla e inició la conversación. Sorprendida, la muchacha le dijo que se diera prisa, pues solo disponían de una hora. Él no se dio por enterado. La muchacha dijo después que de todos modos habría estado el tiempo que él hubiera querido sin cobrarle ni un céntimo, porque no podía haber en el mundo un hombre mejor comportado. Sin saber qué hacer mientras tanto, escudriñó el cuarto con la mirada y descubrió el estuche de madera sobre la chimenea. Preguntó si era un saxofón. Margarito no le contestó, sino que entreabrió la persiana para que entrara un poco de luz. Llevó el estuche a la cama y levantó la tapa. La muchacha trató de decir algo, pero se le desencajó la mandíbula, o como nos dijo después, me sigiló el culo. Escapó despavorida, pero se encontró con la tía Antonieta, que iba a poner una bombilla nueva en la lámpara de mi cuarto. Fue tal el susto de ambas, que la muchacha no se atrevió a salir del cuarto del tenor hasta muy entrada la noche. La tía Antonieta nunca supo qué pasó. Entró en mi cuarto tan asustada que no conseguía atornillar la bombilla en la lámpara por el temblor de las manos. Le pregunté qué le sucedía. «Es que en esta casa espantan, y ahora a pleno día». Me contó con una gran convicción que durante la guerra un oficial alemán degolló a su amante en el cuarto que ocupaba el tenor. Muchas veces, mientras andaba en sus oficios, la tía Antonieta había visto la aparición de la bella asesinada recogiendo sus pasos por los corredores. Acabo de verla caminando en pelotas por el corredor. Era idéntica. La ciudad recobró su rutina en otoño. Las terrazas floridas del verano se cerraron con los primeros vientos, y el tenor y yo volvimos a la vieja tractoría del Trastevere, donde solíamos cenar con los alumnos de canto del conde Carlo Calcani y algunos compañeros míos de la escuela de cine. Entre estos últimos, el más asiduo era Lakis, un griego inteligente y simpático, cuyo único tropiezo eran sus discursos adormecedores sobre la injusticia social. Por fortuna, los tenores y los sopranos lograban casi siempre derrotarlo con trozos de ópera cantados a toda voz, que sin embargo no molestaban a nadie, aún después de la medianoche. Al contrario, algunos trasnochadores de paso se sumaban al coro y en el vecindario se abrían las ventanas para aplaudir. Una noche, mientras cantábamos, Margarito entró en puntillas para no interrumpirnos. Llevaba el estuche de pino que no había tenido tiempo de dejar en la pensión después de mostrarle la santa al párroco de San Juan de Letrán, cuya influencia ante la Sagrada Congregación del Rito era de dominio público. Alcancé a ver de soslayo que lo puso debajo de una mesa apartada y se sentó mientras terminábamos de cantar. Como siempre ocurría al filo de la medianoche, reunimos varias mesas cuando la tractoría empezó a desocuparse y quedamos juntos los que cantaban, los que hablábamos de cine y los amigos de todos. Y entre ellos, Margarito Duarte, que ya era conocido allí como el colombiano silencioso y triste, del cual nadie sabía nada.
Lakis, intrigado, le preguntó si tocaba el violonchelo. Yo me sobrecogí con lo que pareció una indiscreción difícil de sortear. El tenor, tan incómodo como yo, no logró remendar la situación. Margarito fue el único que tomó la pregunta con toda naturalidad. No es un violonchelo, es la santa. Puso la caja sobre la mesa, abrió el candado y levantó la tapa. Una ráfaga de estupor estremeció el restaurante. Los otros clientes, los meseros y por último la gente de la cocina con sus delantales ensangrentados se congregaron atónitos a contemplar el prodigio. Algunos se persignaron. Una de las cocineras se arrodilló con las manos juntas, presa de un temblor de fiebre, y rezó en silencio. Sin embargo, pasada la conmoción inicial, nos enredamos en una discusión a gritos sobre la insuficiencia de la santidad de nuestros tiempos. Lakis, por supuesto, fue el más radical. Lo único que quedó en claro al final fue su idea de hacer una película crítica con el tema de la santa. Estoy seguro que el viejo Cesare no dejaría escapar este tema. Se refería a Cesare Sabatini, nuestro maestro de argumento y guión, uno de los grandes de la historia del cine, y el único que mantenía con nosotros una relación personal al margen de la escuela. Trataba de enseñarnos no solo el oficio, sino una manera distinta de ver la vida. Era una máquina de pensar argumentos. Le salían a por botones, casi contra su voluntad, y con tanta prisa que siempre le hacía falta la ayuda de alguien para pensarlos en voz alta y atraparlos al vuelo. Solo que al terminarlos se le caían los ánimos. Lástima que haya que filmarlo, decía, pues pensaba que en la pantalla perdería mucho de su magia original. Conservaba las ideas en tarjetas ordenadas por temas y prendidas con alfileres en los muros, y tenía tantas que ocupaban una alcoba de su casa. El sábado siguiente fuimos a verlo con Margarito Duarte. Era tan goloso de la vida que lo encontramos en la puerta de su casa de la calle Ángela Merici, ardiendo de ansiedad por la idea que le habíamos anunciado por teléfono. Ni siquiera nos saludó con la amabilidad de costumbre, sino que llevó a Margarito a una mesa preparada y él mismo abrió el estuche. Entonces ocurrió lo que menos imaginábamos. En vez de enloquecerse, como era previsible, sufrió una especie de parálisis mental. «Amazza», murmuró espantado. Miró a la santa en silencio por 2 o 3 minutos. Cerró la caja él mismo y sin decir nada condujo a Margarito hacia la puerta, como a un niño que diera sus primeros pasos. Lo despidió con unas palmaditas en la espalda. «Gracias, hijo. Muchas gracias. Y que Dios te acompañe en tu lucha». Cuando cerró la puerta, se volvió hacia nosotros y nos dio su veredicto. «No sirve para el cine. Nadie lo creería». Esa lección sorprendente nos acompañó en el tranvía de regreso. Si él lo decía, no había ni que pensarlo. La historia nos servía. Sin embargo, María Bella nos recibió con el recado urgente de que Sabatini nos esperaba esa misma noche, pero sin Margarito. Lo encontramos en uno de sus momentos estelares. Lakis había llevado a 2 o 3 condiscípulos, pero él ni siquiera pareció verlos cuando abrió la puerta. «¡Ya lo tengo!», gritó. «La película será un cañonazo, si Margarito hace el milagro de resucitar a la niña». «¿En la película o en la vida?», le pregunté. Él reprimió la contrariedad. «No seas tonto», me dijo, pero enseguida le vimos en los ojos el destello de una idea irresistible. «A no ser de que sea capaz de resucitarla en la vida real», dijo y reflexionó en serio. «Debería probar». Fue solo una tentación instantánea, antes de retomar el hilo. Empezó a pasearse por la casa como un loco feliz, gesticulando a manotadas y recitando la película a grandes voces. Lo escuchábamos deslumbrados, con la impresión de estar viendo las imágenes como pájaros fotofluorescentes que se le escapaban en tropel y volaban enloquecidos por toda la casa. Una noche, cuando ya han muerto como 20 papas que no lo recibieron, Margarito entra a su casa, cansado y viejo, abre la caja, le acaricia la cara a la muertita y le dice con toda la ternura del mundo: «Por el amor de tu padre, hijita, levántate y anda». Nos miró a todos y remató con un gesto triunfal. Y la niña se levanta. Algo esperaba de nosotros, pero estábamos tan perplejos que no encontrábamos qué decir. Salvo Lakis, el griego,
que levantó el dedo como en la escuela para pedir la palabra. Mi problema es que no lo creo. Perdóneme, maestro, pero no lo creo. Entonces fue Sabatini el que se quedó atónito. ¿Y por qué no? ¿Qué sé yo? Es que no puede ser. Amazza, gritó entonces el maestro con un estruendo que debió oírse en el barrio entero. Eso es lo que más me jode de los estanilistas, que no creen en la realidad. En los 15 años siguientes, según él mismo, Margarito llevó a la santa a Castel Gandolfo por si se daba la ocasión de mostrarla. En una audiencia de unos 200 peregrinos de América Latina, alcanzó a contar su historia al benévolo Juan XXIII, pero no pudo mostrarle la niña porque debió dejarla a la entrada junto con los morrales de otros peregrinos, en previsión de un atentado. El Papa la escuchó con tanta atención como le fue posible entre la muchedumbre, le dio en la mejilla un beso y una palmadita de aliento. «Bravo, figlio mío, Dios premiará tu perseverancia». Sin embargo, cuando de veras se sintió en vísperas de realizar su sueño, fue durante el reinado fugaz del sonriente Albino Luciani. Un pariente de éste, impresionado por la historia de Margarito, le prometió su mediación. Nadie le hizo caso, pero 2 días después, mientras almorzaban, alguien llamó a la pensión con un mensaje rápido y simple para Margarito. No debía moverse de Roma, pues antes del jueves sería llamado del Vaticano para una audiencia privada. Nunca se supo si fue una broma. Margarito creía que no, y se mantuvo alerta. No salió de la casa. Si tenía que ir al baño, lo anunciaba en voz alta. «Voy al baño». María Bella, siempre graciosa en los primeros albores de la vejez, soltaba su carcajada de mujer libre. «Ya lo sabemos, Margarito, por si te llama el Papa». La semana siguiente, 2 días antes del telegrama anunciado, Margarito se derrumbó ante el titular del periódico que deslizaron por debajo de la puerta. «Morto el Papa». Por un instante lo sostuvo en vilo la ilusión de que era un periódico atrasado que habían llevado por equivocación, pues no era fácil creer que se muriera un papa cada mes. Pero así fue. El sonriente Albino Luciani, elegido 33 días antes, había amanecido muerto en su cama. Volví a Roma 22 años después de conocer a Margarito Duarte, y tal vez no hubiera pensado en él si no lo hubiera encontrado por casualidad. Yo estaba demasiado oprimido por los estragos del tiempo para pensar en nadie. Caía sin cesar una llovizna boba como de caldo tibio. La luz de diamante de otros tiempos se había vuelto turbia, y los lugares que habían sido míos y sustentaban mis nostalgias eran otros y ajenos. La casa donde estuvo la pensión seguía siendo la misma, pero nadie dio razón de María Bella. Nadie contestaba en 6 números de teléfono que el tenor Rivero Silva me había mandado a través de los años. En un almuerzo con la nueva gente de cine, evoqué la memoria de mi maestro, y un silencio súbito aleteó sobre la mesa por un instante, hasta que alguien se atrevió a decir: «Sabatini, mai sentito». Así era. Nadie había oído hablar de él. Los árboles de la Villa Borghese estaban desgreñados bajo la lluvia. El galopatoio de las princesas tristes había sido devorado por una maleza sin flores, y las bellas de antaño habían sido sustituidas por atletas andróginos vestidos de manolas. El único sobreviviente de una fauna extinguida era el viejo león, sarnoso y acatarrado en su isla de aguas marchitas. Nadie cantaba ni se moría de amor en las trattorias platificadas de la Plaza de España, pues la Roma de nuestras nostalgias era ya otra Roma antigua dentro de la antigua Roma de los Césares. De pronto, una voz que podía venir del más allá me paró en seco en una callecita del Trastevere. «Hola, poeta». Era él, viejo y cansado. Habían muerto 5 papas, la Roma eterna mostraba los primeros síntomas de la decrepitud, y él seguía esperando. «He esperado tanto que ya no puede faltar mucho más», me dijo al despedirse después de casi 4 horas de añoranzas. «Puede ser cosas de meses». Se fue arrastrando los pies por el medio de la calle, con sus botas de guerra y su gorra descolorida de romano viejo, sin preocuparse por los charcos de lluvia donde la luz empezaba a pudrirse. Entonces no tuve ya ninguna duda, si es que alguna vez la tuve, de que el santo era él. Sin darse cuenta, a través del cuerpo incorrupto de su hija, llevaba 22 años luchando en vida por la causa legítima de su propia canonización.
Agosto 1981. El avión de la Bella Durmiente. Era bella, elástica, con una piel tierna del color del pan y los ojos de almendras verdes, y tenía el cabello liso y negro y largo hasta la espalda, y un aura de antigüedad que lo mismo podía ser de Indonesia que de los Andes. Estaba vestida con un gusto sutil, chaqueta de lince, blusa de seda natural con flores muy tenues, pantalones de lino crudo y unos zapatos lineales del color de las bugambilias. Esta es la mujer más bella que he visto en mi vida, pensé cuando la vi pasar con sus sigilosos trancos de leona mientras yo hacía la cola para abordar el avión de Nueva York en el aeropuerto de Charles de Gaulle de París. Fue una aparición sobrenatural que existió solo un instante y desapareció en la muchedumbre del vestíbulo. Eran las 9 de la mañana. Estaba nevando desde la noche anterior y el tránsito era más denso que de costumbre en las calles de la ciudad y más lento aún en la autopista, y había camiones de carga alineados a la orilla y automóviles humeantes en la nieve. En el vestíbulo del aeropuerto, en cambio, la vida seguía en primavera. Yo estaba en la fila de registro detrás de una anciana holandesa que demoró casi una hora discutiendo el peso de sus 11 maletas. Empezaba a aburrirme cuando vi la aparición instantánea que me dejó sin aliento, así que no supe cómo terminó el altercado hasta que la empleada me bajó de las nubes con un reproche por mi distracción. A modo de disculpa, le pregunté si creía en los amores a primera vista. Claro que sí, me dijo, los imposibles son los otros. Siguió con la vista fija en la pantalla de la computadora y me preguntó qué asiento prefería, fumar o no fumar. Me da lo mismo, le dije con toda intención, siempre que no sea al lado de las 11 maletas. Ella lo agradeció con una sonrisa comercial, sin apartar la vista de la pantalla fosforescente. Escoja un número, me dijo. 3, 4 o 7. 4. Su sonrisa tuvo un destello triunfal. En 15 años que llevo aquí, dijo, es el primero que no escoge el 7. Marcó en la tarjeta de embarque el número del asiento y me la entregó con el resto de mis papeles, mirándome por primera vez con unos ojos color de uva que me sirvieron de consuelo mientras volvía a ver a la bella. Solo entonces me advirtió que el aeropuerto acababa de cerrarse y todos los vuelos estaban diferidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera, dijo con su sonrisa. La radio anunció esta mañana que será la nevada más grande del año. Se equivocó. Fue la más grande del siglo. Pero en la sala de espera de la primera clase, la primavera era tan real que había rosas vivas en los floreros y hasta la música enlatada parecía tan sublime y sedante como lo pretendían sus creadores. De pronto, se me ocurrió que aquel era un refugio adecuado para la bella, y la busqué en los otros salones, estremecido por mi propia audacia. Pero la mayoría eran hombres de la vida real que leían periódicos en inglés mientras sus mujeres pensaban en otros, contemplando los aviones muertos en la nieve a través de las vidrieras panorámicas, contemplando las fábricas glaciales, los baltos cementeros de Roissy devastados por los leones. Después del mediodía no había un espacio disponible y el calor se había vuelto tan insoportable que escapé para respirar. Afuera encontré un espectáculo sobrecogedor. Gentes de toda ley habían desbordado las salas de espera y estaban acampadas en los corredores sofocantes y aún en las escaleras, tendidas por los suelos con sus animales y sus niños y sus enseres de viaje. Pues también la comunicación con la ciudad estaba interrumpida y el palacio de plástico transparente parecía una inmensa cápsula espacial varada en la tormenta. No pude evitar la idea de que también la bella debía estar en algún lugar en medio de aquellas hordas mansas, y esa fantasía me infundió nuevos ánimos para esperar. A la hora del almuerzo, habíamos asumido nuestra conciencia de náufragos. Las colas se hicieron interminables frente a los 7 restaurantes.
las cafeterías, los bares atestados, y en menos de 3 horas tuvieron que cerrarlos porque no había nada que comer ni beber. Los niños, que por un momento parecían ser todos los del mundo, se pusieron a llorar al mismo tiempo, y empezó a levantarse de la muchedumbre un olor de rebaño. Era el tiempo de los instintos. Lo único que alcancé a comer en medio de la rebatiña fueron los 2 últimos vasos de helado de crema en una tienda infantil. Me los tomé poco a poco en el mostrador, mientras los camareros ponían las sillas sobre las mesas, a medida que se desocupaban, y viéndome a mí mismo en el espejo del fondo, con el último vasito de cartón y la última cucharita de cartón, y pensando en la bella. El vuelo de Nueva York, previsto para las 11 de la mañana, salió a las 8 de la noche. Cuando por fin logré embarcar, los pasajeros de la primera clase ya estaban en su sitio y una azafata me condujo al mío. Me quedé sin aliento. En la poltrona vecina, junto a la ventanilla, la bella estaba tomando posesión de su espacio con el dominio de los viajeros expertos. Si alguna vez escribiera esto, nadie me lo creería, pensé, y apenas si intenté en media lengua un saludo indeciso que ella no percibió. Se instaló como para vivir muchos años, poniendo cada cosa en su sitio y en su orden, hasta que el lugar quedó tan bien dispuesto como la casa ideal donde estaba todo al alcance de la mano. Mientras lo hacía, el sobrecargo nos llevó la champaña de bienvenida. Cogí una copa para ofrecérsela a ella, pero me arrepentí a tiempo, pues solo quiso un vaso de agua y le pidió el sobrecargo, primero en un francés inaccesible y luego en un inglés apenas más fácil, que no la despertara por ningún motivo durante el vuelo. Su voz grave y tibia arrastraba una tristeza oriental. Cuando le llevaron el agua, abrió sobre las rodillas un cofre de tocador con esquinas de cobre, como los baúles de las abuelas, y sacó 2 pastillas doradas de un estuche donde llevaba otras de colores diversos. Hacía todo de un modo metódico y parsimonioso, como si no hubiera nada que no estuviera previsto para ella desde su nacimiento. Por último, bajó la cortina de la ventana, extendió la poltrona al máximo, se cubrió con la manta hasta la cintura sin quitarse los zapatos, se puso el antifaz de dormir, se acostó de medio lado en la poltrona de espaldas a mí y durmió sin una sola pausa, sin un suspiro, sin un cambio mínimo de posición, durante las 8 horas eternas y los 12 minutos de sobra que duró el vuelo a Nueva York. Fue un viaje intenso. Siempre he creído que no hay nada más hermoso en la naturaleza que una mujer hermosa, de modo que me fue imposible escapar ni un instante al hechizo de aquella criatura de fábula que dormía a mi lado. El sobrecargo había desaparecido tan pronto como despegamos y fue reemplazado por una azafata cartesiana que trató de despertar a la bella para darle el estuche de tocador y los auriculares para la música. Le repetí la advertencia que ella le había hecho al sobrecargo, pero la azafata insistió para oír de ella misma que tampoco quería cenar. Tuvo que confirmárselo el sobrecargo y aún así me reprendió porque la bella no se hubiera colgado en el cuello el cartoncito con la orden de no despertarla. Hice una cena solitaria, diciéndome en silencio todo lo que le hubiera dicho a ella si hubiera estado despierta. Su sueño era tan estable que en cierto momento tuve la inquietud de que las pastillas que se había tomado no fueran para dormir, sino para morir. Antes de cada trago, levantaba la copa y brindaba. A tu salud, bella. Terminada la cena, apagaron las luces, dieron la película para nadie y los 2 quedamos solos en la penumbra del mundo. La tormenta más grande del siglo había pasado y la noche del Atlántico era inmensa y límpida, y el avión parecía inmóvil entre las estrellas. Entonces la contemplé palmo a palmo durante varias horas, y la única señal de vida que pude percibir fueron las sombras de los sueños que pasaban por su frente, como las nubes en el agua. Tenía en el cuello una cadena tan fina que era casi invisible sobre su piel de oro, las orejas perfectas, sin puntadas para los aretes, las uñas rosadas de la buena salud y un anillo liso en la mano izquierda. Como no parecía tener más de 20 años, me consolé con la idea de que no fuera un anillo de bodas, sino el de un noviazgo efímero.
Saber que duermes tú, cierta, segura, cauce fiel de abandono, línea pura, tan cerca de mis brazos maniatados. Pensé, repitiendo en la cresta de espumas de champaña, el soneto magistral de Gerardo Diego. Luego, extendí la poltrona a la altura de la suya y quedamos acostados más cerca que una cama matrimonial. El clima de su respiración era el mismo de su voz, y su piel exhalaba un hálito tenue que solo podía ser el olor propio de su belleza. Me parecía increíble. En la primavera anterior había leído una hermosa novela de Yasunari Kawabata sobre los ancianos burgueses de Kioto que pagaban sumas enormes para pasar la noche contemplando a las muchachas más bellas de la ciudad, desnudas y narcotizadas, mientras ellos agonizaban de amor en la misma cama. No podían despertarlas ni tocarlas, y ni siquiera lo intentaban, porque la esencia del placer era verlas dormir. Aquella noche, velando el sueño de la bella, no solo entendía aquel refinamiento senil, sino que lo vivía a plenitud. ¿Quién iba a creerlo?, me dije, con el amor propio exacerbado por la champaña. Yo, anciano japonés, a estas alturas. Creo que dormí varias horas, vencido por la champaña y los fogonazos mudos de la película, y desperté con la cabeza agrietada. Fui al baño. 2 lugares detrás del mío yacía la anciana de las 11 maletas, despatarrada de mala manera en la poltrona. Parecía un muerto olvidado en el campo de batalla. En el suelo, a mitad del pasillo, estaban sus lentes de leer con el collar de cuentas de colores, y por un instante disfruté la dicha mezquina de no recogerlos. Después de desahogarme de los excesos de la champaña, me sorprendí a mí mismo en el espejo, indigno y feo, y me asombré de que fueran tan terribles los estragos del amor. De pronto, el avión se fue a pique, se enderezó como pudo y prosiguió volando al galope. La orden de volver al asiento se encendió. Salí en estampida, con la ilusión de que solo las turbulencias de Dios despertaran a la bella, y que tuviera que refugiarse en mis brazos, huyendo del terror. En la prisa, estuve a punto de pisar los lentes de la holandesa, y me hubiera alegrado, pero volví sobre mis pasos, los recogí y se los puse en el regazo, agradecido de pronto de que no hubiera escogido antes que yo el asiento número 4. El sueño de la bella era invencible. Cuando el avión se estabilizó, tuve que resistir la tentación de sacudirla con cualquier pretexto, porque lo único que deseaba en aquella última hora de vuelo era verla despierta, aunque fuera enfurecida, para que yo pudiera recobrar mi libertad y tal vez mi juventud. Pero no fui capaz. Carajo, me dije, con un gran desprecio. ¿Por qué no nací Tauro? Despertó sin ayuda en el instante en que se encendieron los anuncios de aterrizaje, y estaba tan bella y lozana como si hubiera dormido en un rosal. Solo entonces caí en la cuenta de que los vecinos de asiento en los aviones, igual que los matrimonios viejos, no se dan los buenos días al despertar. Tampoco ella. Se quitó el antifaz, abrió los ojos radiantes, enderezó la poltrona, tiró a un lado la manta, se sacudió las crines que se peinaban solas con su propio peso, volvió a ponerse el cofre en las rodillas, se hizo un maquillaje rápido y superfluo, que le alcanzó lo justo para no mirarme hasta que la puerta se abrió. Entonces se puso la chaqueta de lince, pasó casi por encima de mí con una disculpa convencional en castellano puro de las Américas y se fue sin despedirse siquiera, sin agradecerme al menos lo mucho que hice por nuestra noche feliz, y desapareció hasta el sol de hoy en la Amazonía de Nueva York. Junio 1982.